¿Qué tal, jóvenes? Reciban un cordial saludo. En estos momentos vamos a iniciar el estudio dentro de la asignatura de Historia con nuestra unidad número 1 que se llama Pueblos Precolombinos. Y en esta sesión número 1 nos compete estudiar acerca de las culturas de América. Vamos a ir conociendo dentro de las culturas de América qué es lo que podemos aprender hoy en día. Es importante mencionar que tenemos tres culturas, las más destacadas dentro del continente americano: la cultura azteca, la cultura maya y la cultura inca. Allí podemos visualizar que la cultura azteca se asentaba específicamente en México, en los territorios que actualmente es México. La cultura maya se asentaba en Centroamérica y la cultura inca en Sur de América, ocupando pues territorio de varios países. Vamos a ir analizando ciertos aspectos de cada cultura. Vamos a iniciar con la cultura azteca. ¿Cómo fue el sistema de numeración que ellos tenían? Y la historia nos habla de que la cultura azteca tenía un sistema de numeración vigesinal y de tipo aditivo. Es decir, ellos iniciaron su conteo eh, haciendo sus números de 20 en 20. Luego este tipo de numeración fue evolucionando. Allí podemos ver en pantalla cómo ellos luego, con su evolución, fueron descubriendo e identificando los números. Allí usted puede ver cuál era el cero, cómo era el uno, el 2, el 3, el 4, el 5. Asimismo, podemos ver en esta segunda imagen cómo ellos identificaban el uno, que tiene similitud a la primera imagen, con un punto o un dedo, pero ya el numeral, por ejemplo, 400, ya se identificaba con una pluma o caballos. En el caso del 8000, se caracterizaba porque lo identificaban con una bolsa o un costal. Entonces, así es como la cultura azteca iba identificando los números en su época. Asimismo, podemos conocer que dentro de la cultura azteca, el maíz era el principal cultivo y era eh, un elemento importantísimo utilizado para los símbolos numéricos. Prácticamente estaban inspirados en este cereal. Para contabilizar, pues lo utilizaban el maíz. Los aztecas desarrollaron un sistema de fracciones de unidad que les permitió calcular áreas de superficies, en especial de terrenos agrícolas e inmobiliarios. Es importante ver la habilidad que tenían los aztecas de poder ingeniárselas para ir identificando de cómo poder sacar una medida de una superficie. Aquí podemos ver en la imagen cómo ellos iban identificando, por ejemplo, cómo medir un terreno. ¿Sí? Hoy en día tenemos ya, es tan fácil hacerlo, tenemos las herramientas, pero antes no. Y ellos se ingeniaron de muchas formas con la finalidad de ir verificando lado por lado cada área, porque de pronto una área era más complicada que otra. Habían no solo cuadrados, habían pentágonos, hexágonos, y ellos se ingeniaron para poder sacar las medidas exactas dentro de una especie, dentro de una área o territorio. Asimismo, hablemos acerca del calendario azteca. Hablamos de que ellos tenían un calendario solar de 365 días. También lo llamaban ellos Siuil. Estaba compuesto por 18 meses de 20 días y le adicionaban 5 días inútiles a lo que ellos llamaban, terminando la contabilización de 365 días del año. Asimismo, podemos ver de que ellos identificaban también algo llamado el Tonalpoali, que tenía 260 días repartidos en 13 meses. En la imagen usted puede visualizar a la piedra del sol, una de las piezas claves para entender el calendario es esta imagen, la conocida piedra del sol, que mide 3,6 metros de diámetro y pesa 24 toneladas métricas.
Esta estaba colocada en la cima del templo principal de Tenochtitlán, capital del imperio azteca. Así es que conozcamos allí a la Piedra del Sol. Ahora vamos a avanzar con la cultura maya. ¿Quiénes eran los mayas? Los mayas crearon un sistema de numeración vigesinal. Es importante destacar que ellos entonces también tenían un sistema de numeración muy similar a la cultura azteca. Allí usted puede ver en pantalla los números desde el 1 al 100, cómo eran identificados por ello. Un logro importantísimo de esta cultura es el desarrollo de la conceptualización del número cero. Es importante destacar, por ejemplo, que para ellos el cero eh, era representado por un caracol. Para ellos le dan una posición ya al cero. Anteriormente en otras culturas no lo hacían, pero aquí sí, se da ya ese inicio cero y que desde allí partía la numeración. Asimismo, es importante estudiar acerca del calendario maya, cómo ellos identificaban al calendario. Y el calendario sagrado lunar, llamado también Solquín, estaba compuesto por múltiplos de 20 y con un total de 260 días. También la historia nos habla acerca del Aab, un calendario solar que ellos tenían de 360 días y también le adicionaban 5 días que ellos mencionaban como días malos. Entonces, allí podemos observar en pantalla cómo era el calendario que ellos estipulaban. Avancemos con la cultura inca, cultura importantísima y muy cercana ya a nosotros. Los incas crearon un sistema de numeración posicional para representar números y registrar cantidades. Un conjunto de cuerdas con nudos llamado quipu. Es importante ver cómo esta imagen que nosotros podemos y tenemos ahí en pantalla, llamado el quipu, eh, sirvió de manera importantísima dentro de la cultura inca. Allí podemos visualizar que quipu se deriva del quechua quipu, que significa nudo. Allí vemos en pantalla que cada nudo o cada quipu puede tener de 2 a 3,000 cordeles. Entonces, es importante destacar este importante recurso dentro de la cultura inca. Hablemos acerca del calendario inca. Específicamente, este calendario se basó en el sol, la luna y las estrellas. El año, o conocido también Wata, de 360 días estaba dividido en 12 meses o 12 lunas, cada una dividida en 30 días, más 5 días que se agregaban al finalizarlo. Miremos allí cómo se identifica en pantalla el calendario inca. Jóvenes, ha sido un gusto. Que tengan un buen día.